Excelente, ¿Sí? doctor. Sí, Ya, listo. excelente, doctor. ¿Se visualiza diapositiva? Sí, excelente, doctor. Ya, listo. Puedo visualizar. Ya, perfecto, gracias. ¿Visualiza? ¿Visualiza Sí, doctor, está diapositivas? cambiando normal. Sí, con Ya, toda normalidad, doctor. listo. Bueno, entonces, bueno, este curso llamado Clínica Médica 1, dentro de eso está incluido curso o especialidad de neumología. Recordaremos lo que es la historia clínica, o sea que siempre la historia clínica tienes que saber la cuestión para cualquier especialidad. Entonces hemos dicho, la historia clínica es un documento escrito que forma parte del expediente clínico relacionado sobre la enfermedad del paciente, que refleja el resultado de la interacción del médico-paciente y que constituye el método más eficiente y necesario para llegar al diagnóstico. Entonces siempre esta historia clínica nos ayuda a llegar al diagnóstico. Una definición más amplia sería un documento médico-científico con connotaciones legales, administrativas y estadísticos que relatan en forma concreta, ordenada y verídica en el estado de salud o enfermedad del paciente para llegar a un posible diagnóstico y posible tratamiento del paciente, o bien en su efecto transferencia si no fuera para nuestro nosocomio o si no fuera dentro de mi especialidad. Entonces, encaminar, este no es para mí, anda allá, ahí te van a resolver, ¿no? Una historia clínica larga no siempre es una historia buena que permite distinguir lo esencial y lo significativo. No perderse en un laberinto de detalles y siempre recalcar lo importante y suprimir lo que no tiene interés. Por lo general, en la historia clínica se anotan los datos positivos proporcionados por el paciente y solamente los datos negativos que tengan importancia. La historia clínica debe ser descriptiva, 100% objetiva. Es el reflejo fiel de la calidad de atención médica. Toda atención médica, por más simple que sea, debe ser registrada, o sea, debe tener una historia clínica. A eso me refiero. Entonces debe tener, no es de que aquí solamente hablar y listo, toma eso, no, que debe tener. Luego, después de esto, hablaríamos lo que es la historia clínica. Consta en general de dos grandes capítulos. Primero tenemos anamnesis, o llaman también interrogatorio, luego exploración física o examen físico, ¿cierto? Ahora, el interrogatorio o la anamnesis, ¿no? A su vez se realiza sobre diferentes aspectos. Cuando hablamos de anamnesis, entonces, no. Ustedes saben la ficha de identificación, ahí está nombre, edad, sexo, la raza, todo, ¿no es cierto? Y luego ahí viene el motivo de consulta, por qué viene el paciente a la consulta. Ahí también principales síntomas. Me puede decir, tengo dolor, listo, solamente será dolor, habrá otros síntomas, habrá náuseas, vómitos, no sé, ¿no es cierto? Y luego ya iniciamos con la historia de la enfermedad actual. ¿Cómo es un inicio? ¿Cómo inició la acción? ¿Cuál, a consecuencia de qué? ¿A qué atribuye esto? ¿No es cierto? ¿Y cómo ha evolucionado esa enfermedad, ese dolor, todo, ¿no? Ha ido a consultar o no, cuánto tiempo está, o está automedicándose, todo eso. Y al último, el término, en qué termina, o actualmente cómo está, si igual o se ha exacerbado, me dirán.
¿no? Esa es la historia de la enfermedad actual. Ahora hay pues, antecedentes fisiológicos, cómo ha nacido, cómo se ha comportado en sus estudios cuando era niño, antecedentes personales patológicos desde niño hasta actual, qué enfermedades ha tenido, qué pasados tiene, digamos, ¿no? Luego antecedentes higiénico-obstétricos, esto solamente en el sexo femenino. Entonces, cuando empezó su primera menarquia, ¿no? Cuántos hijos tiene, cuántos embarazos tiene, cuántos ha perdido los abortos, etc. Luego, antecedentes hereditarios en la familia, viven o no viven los papás, por qué enfermedades tienen, por qué enfermedades han muerto, puede ser hereditario, puede ser contagioso, ¿no es cierto? Hábitos de vida en la acción, bebe, fuma, se droga, etc. Condiciones socioeconómicas, cómo vive, cuál es su ingreso mensual y cuánto de carga familiar tiene la acción, ¿no es cierto? Y también condiciones culturales la acción. Entonces, eso es lo que tomamos en cuenta la acción, ¿no es cierto? Entonces, eso estamos hablando en anamnesis, o estamos en interrogatorio, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, ya entramos ahora, hemos terminado esa parte, ahora exploración física o examen físico. Entonces, el examen físico se subdivide en, entonces, siempre una exploración física general. Ahí tengo que ver desde la cabeza hasta la punta de los pies, o sea, hábitos del exterior, ¿no es cierto? Puedo ver el color de la piel, si tiene edema, si tiene lesiones en la piel, toda la acción. Manera de sentarse, manera de pararse, cómo camina, etcétera, la acción, ¿cierto? Ahora, después de eso, entro en exploración física regional. Digamos, nos interesa aparato respiratorio, pero no podemos irnos directamente pese al aparato respiratorio, descúbrase, sino que tenemos que ver, digamos, la cabeza, cómo está, qué fases tiene, cómo está el cráneo, en el cuello, qué observamos. Habrá tumefacciones, adenopatías, habrá bocho, etcétera. Un poco cómo estarán las ingurgitación yugular, las venas, las pulsaciones arteriales, todo. Ahora después entramos al tórax, ¿no es cierto? En el tórax, entonces ahora tenemos que ver el aparato respiratorio, digamos, la forma del tórax, inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también seguimos, ahora después de eso pasamos al abdomen. ¿Qué tal en el aparato respiratorio tiene relación con el abdomen, algo, ¿no es cierto? Aparato genitourinario, extremidades superiores e inferiores, usamos. Exploración neurológica, último. Todo esto hemos terminado de explorar o hacer examen físico. Luego, con todos los datos de anamnesis o interrogatorio y la exploración física, es posible ahora plantear una hipótesis diagnóstico. Hipótesis diagnóstico, ¿no es cierto? O probable diagnóstico, están ustedes. Aquí no es descartar, no se utiliza esa palabra, no sé, muchos se han contagiado, eso no está dentro de la medicina, la acción. Entonces, hipótesis diagnóstico o impresión de diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, que podrá ser confirmado o descartado, modificada, según los resultados que podamos obtener estudios complementarios, exámenes complementarios. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, digamos, me pongo hipótesis diagnóstico o diagnóstico probable. Entonces, ahora dirigido pido exámenes complementarios. ¿Se necesita radiografía? Si es pulmón, radiografía. ¿Se necesita hemograma? Sí. ¿Gas en sangre arterial? También listo. Entonces, con eso, confirmo o descarto o encuentro otro diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, que con estos exámenes complementarios más, con ellos es posible también llegar al diagnóstico definitivo. Algunos casos permitirán describir enfermedades que aún no produjeron manifestaciones clínicas, también sirve para cuantificar con mayor precisión la gravedad de una afección ya conocida o quizás evidenciar complicaciones asociadas, seguir el curso evolutivo y sobre todo evaluar la respuesta al tratamiento.
Al lado del diagnóstico es importante establecer el pronóstico. Siempre los familiares también nos dicen, ahora, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué se hace? ¿Qué hago? ¿Me lo tratan aquí o me lo llevo? O usted ya la acción, y también quiero saber cuál es el pronóstico. Entonces, aquí consiste proveer en la evolución de la enfermedad sus probables consecuencias. El pronóstico debe ser considerado en relación a la vida. Se espera una evolución favorable y en él será el pronóstico bueno. Paciente en estado grave, con evolución desfavorable, con mal pronóstico, con posibilidad de óbito o muerte, ¿no es cierto? Entonces, digo, es grave, hay posibilidad de muerte, ya se lo digo la cuestión, y no puedo decir, pues sí, está muy bien, tal cosa, no, posibilidad de muerte. Cuando la evolución de la enfermedad del paciente es dudoso, allí de mucha experiencia y conocimiento tiene que tener el médico, la formulación del pronóstico debe darse con mucha cautela. No es como otros hablan, no, tiene un día más de vida, 2 días. Y entonces, bueno, y el paciente vive la cuestión meses o años la acción. Inclusive ese médico ya me ha dado un pronóstico de 1 día, 2 días, pero ahorita está vivo, ya pasó 6, 7 años, dicen. Entonces esto, con mucho cautela la cuestión, no pueden lanzarte, pues la cuestión, ya, pronóstico es totalmente malo. Si lo ves mal o algo, el paciente grave, si me dicen, pues, ¿cómo es el pronóstico? Es reservado. Nos puede ir bien, mal, ¿no es cierto? Es el término. Por último, es necesario mencionar que una cosa es la historia clínica. La historia clínica es lo que estamos hablando, la cuestión. Hemos puesto hasta los diagnósticos, todo, ¿no es cierto? Y otra cosa es el expediente clínico, cuya interacción y uso clínico es el conjunto de documentos en donde se identifica al usuario, se registra estado clínico, estudios de laboratorio, radiografías, estudios histopatológicos, endoscopías, la evolución, prescripciones terapéuticas, notas preoperatorias, operatorias, preanestésicos, todo eso. Entonces ya con eso ya se hace expediente clínico, porque es la historia clínica lo que estamos hablando, pero en el folder ahí están los exámenes laboratoriales que hemos pedido y llegan a la acción. Hoy día he examinado a ese paciente, he escrito su evolución, el paciente se encuentra mejor o estable, tal cosa, pedidos, la opción, otros exámenes, todo está escrito ahí. Entonces todo un conjunto ya es un expediente clínico, se hace ya con un libro la cosa, ¿no? Entonces al archivo también todo va. Y si hay problemas legales, entonces la cosa no van a hacer, claro, la historia clínica van a leer cómo ingresó, con qué diagnóstico ingresó, qué cosa ha escrito el médico, en qué condición ingresó. Pero ahora aquí están los exámenes que ha pedido, la cuestión coincide o no coincide, o faltó, no lo ha pedido, ¿no? Entonces, entonces ahí se habla del expediente clínico, la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ese es en cuanto a recordar la historia clínica, ¿no es cierto? Ahora, más que todo, entraremos a la semiología del aparato respiratorio, ¿no? Ustedes saben muy bien, el aparato respiratorio es un sistema de órganos y músculos del organismo que asegura el intercambio de gas, o sea, el oxígeno y el anhídrido carbónico. Al ingresar, al aspirar, estamos ingresando el oxígeno y eso es llevado a los órganos, a los tejidos del cuerpo y luego elimina CO2, ¿no es cierto? Esa es su función, la cuestión. Ya ahora veremos los principales síntomas del aparato respiratorio. Dentro de los principales síntomas del aparato respiratorio son los siguientes. Entonces tenemos el dolor torácico, tos, expectoración, hemoptisis, disnea, vómica, sibilancia, cianosis, conagia. Hablaríamos de lo que es el dolor torácico, ¿cierto? Siempre el paciente te va a venir va a venir, me duele el pecho, ¿no? Ese dolor puede ser
diferentes tipos de dolor. Dolor tipo opresivo, tipo punzada, dolor tipo que quema, depende de la cosa. El dolor torácico se presenta como uno de los potenciales problemas más frecuentes en la práctica médica. Eso casi a diario camina, ya sea al hospital o a los consultorios, me duele la cosa, ¿no? Es necesario recordar que el pulmón, ojo, es necesario recordar que el pulmón y la pleura visceral, también parietal, ¿no es cierto?, en contacto con la pared torácica, y la pleura visceral no son sensibles al dolor, así que cortemos con un cuchillo, o sea, no duele. Los padecimientos en general no cursan con dolor. Cuando existe dolor o participación de la pleura parietal, parietal es el que duele, se presenta dolor debido a la inervación de los nervios intercostales, nervio frénico y las ramas supraclaviculares del plexo cervical, que es complejo interpretar todas las características semiológicas. El dolor torácico puede tener su origen, puede ser corazón, lo que está en el tórax, puede ser los pulmones u otros órganos de tórax, como en las estructuras musculoesqueléticas del tórax, puede ser el cuello, hombro, vísceras abdominales también, pero como un reflejo puede ir, digamos, ya sea páncreas, la vesícula, también hacia el tórax, ¿no? Para determinar su origen del dolor se debe determinar mediante anamnesis, ojo, mediante anamnesis. Aquí no es que tiene la radiografía, entonces siempre con anamnesis tienes que diferenciar, es dolor torácico, es pulmonar, o es corazón, o los vasos, o estructuras musculares, ¿no? Ya, entonces es fundamental investigar todas las características semiológicas. Ya quizás uno ya se ve perdido, no llegas con la anamnesis, entonces quizás ahí puedes ir con los exámenes complementarios. Si estás viéndolo ¿qué es corazón? Que dirás el electrocardiograma, ecocardiograma o radiografía de tórax, ¿no? o digamos tomografía, etcétera, ¿cierto? Ahora, el dolor de origen de las estructuras intratorácicas puede ser corazón y aorta. En el corazón, ¿qué puede haber? Angina de pecho, infarto agudo de miocardio, síndrome de postcardiectomía, pericarditis aguda. Ese pericarditis puede ser tipo inflamatorio, puede ser de etiología viral bacteriana, síndrome de prolapso mitral, será una estenosis aórtica hipertrófica, idiopática, sí, idiopática, aneurisma disecante de la ruptura de la capa interna de la aorta. En los pulmones puede ser dolor traqueobronquitis. Cuando hay traqueobronquitis o bronquitis aguda, siempre el dolor retroesternal, ¿no es cierto? También puede haber por la hipertensión de la arteria pulmonar el dolor, puede haber también por la embolia pulmonar. Ahora, en la pleura puede ser una pleuritis, también puede ser inflamatorio, con neumotoras, acumulación de aire en la cavidad pleural, neumonías con compromiso pleural, ¿no? Neoplasias de la pleura, o puede ser el esófago también, ¿no? Que nos confunde una esofagitis aguda crónica, ¿no? O reflujo gastroesofágico, el reflujo es del estómago hacia arriba, ¿no? Porque puede haber una hernia, entonces eso le ayuda a la acción, entonces puede también esto, ¿no es cierto? O puede haber neoplasias también en el esófago, y el dolor está en el tórax, ¿no es cierto? O puede haber ruptura espontánea del esófago, espontánea. Otras veces también puede ser, digamos, por endoscopías que una mala maniobra, mal procedimiento, puede la cuestión, ¿cierto? Ahora, dolor de origen en la pared torácica también puede la cuestión, en la pared torácica está el dolor. Fracturas costales puede haber, dolor de origen muscular puede haber, cartílagos costales, articulaciones osteocondrales, fractura del cartílago, síndrome de costilla flotante, puede haber el dolor, ¿no es cierto? También dolor de origen de los nervios torácicos, raíces nerviosas, médula. Perdónenme, hablo. ¿De quién me habla? No, ¿cómo está? ¿Cómo está? No, ya, dale, listo, ya. Más tarde me llamas a mí, listo, hasta luego.
Sabe. ¿So? Entonces, el dolor también puede origen de los nervios torácicos, raíces nerviosas está hacia atrás, ¿no es cierto? Está la columna vertebral, la heméroide. Nervios intercostales existen, puede doler, nervio frénico puede doler. Herpes zóster, eso es una enfermedad viral, la cuestión, el mismo virus de la varicela. Neuralgia postherpética, son aquellos que han pasado, viven con su dolor. Neuropatía traumática intercostal, por traumas puede haber. Otras neuropatías, ¿cierto? En raíz nerviosas cervicales, enfermedades del disco cervical, puede haber. Síndrome de Pancoas también puede haber. Raíces nerviosas torácicas, fractura de las vértebras, tumores de la enfermedad disco torácico. Otras causas de compresión de las raíces nerviosas, enfermedades intrínsecas de la médula. También eso puede doler, claro, estamos hablando de esto más de la columna, parte dorsal, pero puede irradiarse hacia adelante. Por esa razón, hecho una pregunta, ¿dónde duele? Señala con tu dedo. Ahora haz un poco maniobra, la acción, agáchate, muévete para el lado izquierdo. ¿Duele o no duele? No, me duele. Es probablemente los hechos, más que todo esos ligamentos o los nervios, la cuestión. Eso tiene importancia, la acción. Siempre primero, cuando hay dolor torácico, le preguntas, ¿dónde duele? Señálame. No, primeramente, ¿qué tipo de dolores? No sabe. Algo que aprieta, quema, punza, listo, con eso ya la acción. Ese dolor, ¿en qué parte? Señala. Localización, aquí está. ¿A dónde va ese dolor? Va aquí al hombro, al cuello, hacia los ya, perfecto. Intensidad, es intenso, leve, moderada la acción. Entonces, después de la ejecución, preguntamos la duración. ¿Cuánto tiempo dura? Tanto tiempo la acción. ¿Quiénes influyen en la cuestión? También la cuestión. Entonces, todo eso hay que preguntar. ¿Aló? Ya. Dígame, ahorita. 3:30, ahorita ya nos vemos, ¿eh? Hasta luego, sí. Pero de 3:30. De la tarde. El viernes. Ya, 11 de la mañana. Ya, listo, hasta luego. Entonces, eso es lo que piensa. Ahora, diferentes causas de dolor, ahí dicen. Puede ser, digamos, cardíacas o vasculares. Ahí habrá angina de pecho, angina inestable, que es angina de pecho, angina estable, infarto por el miocardio puede ser, prolapso de la válvula mitral puede ser, pericarditis puede ser, ¿cierto? O puede ser miocarditis, estenosis aórtica, aneurisma de aorta, disección de la aorta, miocardiopatia hipertrófica. Eso puede ser a nivel cardiovascular. Digestivo, el reflujo, del estómago hacia arriba hay reflujo. Probablemente hay hernia del hiato, entonces prácticamente no lo está cerrando el reflujo, ¿cierto? Quema todo el esternón, sube arriba. Espasmo del esófago, úlcera péptica, colestitis aguda, cólico biliar, pancreatitis, meteorismo, divertículo esofágico, en ginecológicos, mastitis, entonces, bueno, la mamá está dando la leche a la criatura, entonces la inflamación, mastitis, duele también. Quistes mamarios también puede doler, no confundirse, entonces palpar la cuestión o preguntar bien la acción. Neuropsicológicos, hernia del disco, desde la columna cervical, pero puede reflejarse hacia adelante. Neuritis también, origen psicógeno, los pacientes que están deprimidos, con angustia, también la cuestión sienten dolor. Osteoarticular, costocondritis, mialgias, trauma, en la piel, herpes, zóster, y respiratorio, tromboembolia, pleuritis, traqueitis, bronquitis, hipertensión pulmonar, neumotórax, todos estos entonces nos pueden producir el dolor, la cuestión, ¿cierto? Entonces, para hablar del dolor es bastante, pero tienes que estar bien seguro. Y si tu paciente no te ayuda o no se expresa bien, no lo has determinado,
mejor ahí tienes que irte a la radiografía de tórax. Si es que estás pensando, digamos, en el corazón, más que todo será angina, o estás frente a un infarto, ahí ya tendrías que irte a la acción pedir el electrocardiograma. En los últimos casos, ni con eso no determinas, entonces tendrías que irte a una tomografía, la acción, ¿no es cierto? ¿Ya? Y otro síntoma es la tos. ¿Quién no ha tenido tos? Todo el mundo ha tenido tos, ¿no es cierto? La tos constituye el síntoma respiratorio más prevalente observado en la práctica médica. Consiste en una inspiración rápida, profunda, seguido del cierre de la glotis, contracción de los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, terminando con una expiración forzada. Constituye un mecanismo que sirve para expulsar material de diversas especies depositados en las vías respiratorias. Es un acto reflejo de defensa de las estructuras pulmonares. Ustedes saben muy bien, hay factores desencadenantes de la tos. ¿Cuáles son? Uno, inflamación, proceso inflamatorio. En un proceso inflamatorio, ¿qué hay? Hay hiperemia, edema, exudado, ulceraciones, cicatrizaciones, las lesiones inflamatorias. Esos provocan la tos, ¿no es cierto? O bien ese efecto, tengo la inflamación, hay una faringitis en el bronquio, entonces eso va a provocar, ¿no es cierto? O en mis bronquios, ahí está inflamado una bronquitis aguda, también. Dos, mecánicos que son un cuerpo extraño, la que ingresó la cuestión, ese me va a provocar la tos. O el polvo, exudado de vías respiratorias, aumento o disminución de presión pleural, ¿no? También. Químicos. Ustedes saben, los policías utilizan los gases tóxicos irritantes, ¿no? También eso me va a provocar la tos. O también el polvo atmosférico que aspiro, eso me va a provocar la tos. Térmicos o físicos, dicen algunos, inhalación de aire muy frío, muy caliente, también me provoca la tos. Ahora, clasificación de la tos es importante la acción. Hablamos, siempre al paciente preguntamos, tengo tos, muy bien, seca, botas flema, o sea, tos productiva, ¿no? Tos productiva, o digamos, tos húmeda también llamamos, no sé, ¿cómo es la tos? Tos seca, no expector, es tos sin expector. Ahí entonces tendré que preguntar qué color es la expectoración, qué cantidad es, tiene olor, cómo es todo, ¿no? Entonces, cuando se habla de tos seca o también tos improductiva, es una tos que no tiene expectoración, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, en caso de pleuritis. Pleuritis, pues, proceso inflamatorio de la pleura, pero ¿por dónde va a expectorar? Derrame pleural líquido de la cavidad pleural, ¿de dónde va a expectorar? Pero provoca la tos seca. Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, esos de antihipertensivos que utilizamos, ya sea captopril, toda la familia, eso también provoca tos, efecto colateral, ¿no? Después, tos psicógena, paciente que está muy nervioso, tiene tos, pero es una tos seca, etc. Tos húmeda o productiva, es una tos que produce expectoración. Las secreciones son eliminadas por las vías respiratorias, se presentan en padecimientos pulmonares. Ejemplo, en las neumonías, tiene que haber expectoración. Bronconeumonía, tiene que haber expectoración. Absceso pulmonar, tiene que haber. En bronquiectasia, tiene que haber expectoración, ¿cierto? Y también aquí se habla desde el punto de vista cronológico, o sea, en cuanto al tiempo, la tos podemos clasificar tos aguda. Entonces también preguntamos, ¿y cuánto tiempo estás con tos? Entonces me dirá, pues, no, recién una semana o 3 días. Entonces es una tos aguda, porque tos aguda se dice cuando dura menor de 3 semanas. Y tos crónica. Entonces, si es un tos duradero, mucho tiempo, ya está pasando, ¿no es cierto? Crónica es una tos que dura mayor de 8 semanas. Entonces, en eso tienes que saber si en las agudas estará pues, la neumonía, o con neumonía, bronquitis aguda, etcétera, ¿no es cierto? En las crónicas estará la tuberculosis, fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? Los tumores, etcétera. Tiene su importancia. Hablamos también, digamos, bueno, hay tipos de tos, también vamos a enumerar nada más. Tos quintosa, hemos dicho, ¿no es cierto?, del coqueluche, la cuestión, ¿no es cierto? Tos pitonal, es producido por parálisis de las cuerdas vocales que pueden significar compromiso del nervio laringio inferior, que es el nervio recurrente, situado a la izquierda del mediastino medio inferior.
tos ronca, o también llaman tos perruna. Es una tos que se asemeja al ladrido del perro, por lo cual se llama también tos perruna. Es propia de la inflamación laríngea o traqueolaringeas, ya sean en procesos inflamatorios de cuerdas vocales, ejemplo, tumores de laringe, ojo, o laringitis, o laringitis tuberculosa, laringitis estenosante, entonces ya la ves como un ladrido de un perro, entonces ya sospechas la patología, el problema está en laringe, ¿no es cierto? Ahora también hablamos de tos afónica. Es una tos apagada, que suena poco, es de poca intensidad. Este ocurre en lesiones destructivas de las cuerdas vocales, generalmente en las neoplasias, que estos pues impiden que se vibre ahí, ¿no? Tos de mentizante, es una tos que acompaña con vómito, se observa muy frecuentemente en la coqueluche. Este coqueluche que tienen más los niños, ¿no es cierto? Entonces, es el esto. Y luego también existen complicaciones de la tos, entonces esa tos así nomás no es. En una tos intensa, nos puede complicar a nivel de los músculos esqueléticos, ¿no? Ocurre fractura costal, mira, fractura costal, ruptura de los músculos del recto abdominal, ¿no? De ahí hasta puede salir una hernia, ¿no es cierto? Hernias inguinales, umbilicales, hasta neumotórax la cuestión. Entonces, mi cavidad pleural estaba normal, pero probablemente tengo algún enfisema hecho ruptura y la ya entró a la cavidad pleural y se llama neumotórax, ¿no? Otra complicación en la pleuropulmonar ocurre neumomediastina y enfisema pulmonar también. En cardiovascular, ¿qué hace la tos? Complicación de la tos. Una hipotensión arterial, hipertensión venosa sistémica, ruptura de las venas de las fosas nasales, epistaxis, hemorragia de las fosas nasales. Subconjuntivales, mis conjuntivas están totalmente rojos, la cuestión, una hemorragia está ahí. Entonces, hoy tienes hipertensión, tienes conjuntivitis, otro está con sangre, la cuestión está muy roja, ¿no? Por la tos. A nivel del sistema nervioso central, 5 pilares. Hay pacientes tosen, desmayan la cuestión. Entonces, hay mucho, ¿no? Esto es cardíaco, tal cosa. Entonces, por la tos, tiene explicación, no hemos hablado inclusive en su fisiopatología anteriormente. Luego, después de esto, la tos nos interesa, pues hemos dicho nosotros su expectoración, ¿cómo es? Entonces, vulgarmente llamamos botas flema o no botas flema. Sin botas flema, hay expectoración, ¿cierto? ¿Qué es la expectoración? Es la eliminación del material de diversas especies depositados en vías respiratorias por acción de la tos son eliminados. Su constatación es el primer paso para diferenciar un síndrome bronquial o síndrome pleural. Si es síndrome bronquial, habrá expectoración, ya sea bronquitis aguda, crónica, bronquiectasia, bronconeumonía, etc. ¿no es cierto? Si es síndrome pleural, en la pleura está. En la pleura puede estar inflamada una pleuritis o en la cavidad está llenando líquido un derrame pleural. Entonces eso va a haber tos seca, pero no es cierto. Entonces no hay expectoración ahí. Los médicos precisan adquirir el hábito de examinar el esputo, ¿no? Siempre la cuestión, inclusive algunos pacientes nos traen un papelito, este es mi color de esputo, ¿ya? O pacientes hospitalizados, pues lo juntan ahí, entonces también uno observa la cosa, ¿no es cierto? Por eso dice, los médicos precisan adquirir el hábito de examinar el esputo de sus pacientes, en los cuales se encuentran importantes datos para el diagnóstico. Las características semiológicas de la expectoración comprenden el volumen, qué cantidad ha expectorado en 24 horas, ¿no? Pacientes que tienen, digamos, bronquiectasia, pueden hasta 600, 400 la cuestión expectoran. Los pacientes causados pulmonar también expectoran cantidad. Nos interesa también el color, muy bien. ¿Qué color es? Será roja, amarillo, verde, la cuestión. ¿Olor? ¿Tiene olor? Sí, es olor fétido. Entonces, ¿qué germen será más posible que estar como un agente etiológico? Transparencia y consistencia, ¿no? Normalmente, ojo, normalmente un adulto produce aproximadamente 100 ml de secreción de moco en 24 horas. Cualquiera de nosotros, entonces, tenemos la cuestión de nuestros bronquios, produce un 100 ml de secreción de moco en 24 horas. Esta secreción
es lenta y permanente, es desplazado desde los bronquios pequeños, de los bronquiolos, hacia la laringe, ¿no es cierto? Donde habitualmente, inconscientemente, es deglutida, sin llegar a provocar la tos, ¿no? Algunos, claro, expectoran, pero la mayoría se lo pasan, se lo tragan, como quien dice, ¿no? ¿Ya? Ahora hablaremos del volumen de la expectoración, ¿no? Volumen, o sea, cantidad. En tos seca no existe expectoración, como hemos dicho, poliomelitis rara. Expectoración escasa será en bronquitis aguda, asma bronquial. Expectoración abundante, bronquitis, absceso pulmonar, ¿no? Tuberculosis pulmonar, hidatidosis pulmonar. Hidatidosis es el quiste hidatídico aquí en nuestra región, ¿no? Entonces, el quiste está, pues, íntegro, un quiste redondo, pero es complicado cuando hay ruptura, entonces la expectoración es voluminosa, pues, ¿cierto? En cantidad, como que restaurantes dicen como clara de huevo, o sí, pues, como clara de huevo, ese color, algo salado, ¿cierto? Color de la expectoración. ¿Qué color es tu expectoración? El color de la expectoración es roja, será con sangre, será una hemoptisis, será infarto pulmonar, ha hecho embolia pulmonar y hay infarto pulmonar. Es rumbrosa, neumonía. Amarillo verduzco, pues esa infección será neumonía, bronconeumonía, ya se necesita antibióticos, ¿cierto? Si es rosado, este rosado muchos comparan como la carne que lo lavan en el agua, dicen, ¿no? Entonces es un edema agudo. Achocolatado, absceso amebiano, ¿cierto? Porque amebas no solamente se sino grueso, también la cosa llegan al pulmón, entonces pueden hacer su absceso amebiano, ¿cierto? Olor, entonces algunos no he percibido o no me he dado cuenta de no sé qué olor será, algunos sí tienen olor, ¿no? Olor de la expectoración. Esputo sin olor, no tiene olor. Ocurre en infecciones provocadas por virus o gérmenes filtrantes como micoplasma, no tiene olor. Esputo con olor fétido, absceso pulmonar, anaerobios o cáncer pulmonar también puede haber. Tipos de expectoración, ahí tenemos tipos de expectoración. Es importante la acción, tipos de expectoración. Primero, expectoración mucosa mucoide, la cuestión, ¿cierto? Es una expectoración blanquecina, escaso y viscosa, tiene aspecto clara de huevo, de expulsión difícil, puede ser en asma bronquial. Raras veces asma bronquial puede complicarse con una infección secundaria, entonces será verde amarillo, ¿no? Pero ahora si es asma pura, es blanquecino. Bronquitis aguda de etiología viral, ¿no? Va blanquecino. Laringitis aguda de etiología viral, o peluche también. Infecciones no biógenas son blanquecinos o mucoides. Micoplasma, neumonía, también es blanquecino. Raras veces este micoplasma puede ser también mixto con otras bacterias, entonces probablemente es amarillo verduzco, ¿cierto? Segundo, expectoración purulenta, purulenta. Es una expectoración color amarillo verduzco, se compone esencialmente de pus, como en casos de supuraciones, es signo de infección bacteriana, ejemplo, neumonía bacteriana, absceso pulmonar. Entonces, pues, esto es bacteria, ¿no? Entonces, probablemente ya, pues, con eso ya me está diciendo, este necesita antibiótico. Ahora tengo que llegar al diagnóstico. ¿Cuál es? Pues será neumonía, bronconeumonía también, ¿cierto? Se me dice expectoración serosa. Es una expectoración abundante, un aspecto de masa de líquido, es espumosa, rosada, que se origina por la transudación serosa a través de los alveolos, es característico de edema agudo, ¿no? Mixta, puede ser mucosa o ser mucosa. Generalmente, expectoración es debido a la mezcla de varias proporciones con otros tipos en su permanencia en vías respiratorias. No es de tipo puramente mucoso, seroso o purulento. Entonces tenemos dos tipos mixtos, puede ser purulento o mucoserosa, ¿cierto? Entonces, esto es importante nos preguntar. No es la cuestión de que la cuestión, bueno, primeramente, toses, muy bien. Pues ya nos preguntamos al paciente. Tos seca, no, bota enferma, muy bien. Color, entonces aquí viene la expectoración, ¿no? El color
digamos, la cantidad, el punto, etcétera, ¿no es cierto? Y luego hablaríamos aquí de que es hemoptisis, la cuestión, ¿no? Entonces, la hemoptisis, otro síntoma, ¿no es cierto? Es la eliminación de sangre por la boca, pasando a través de la glotis. La hemoptisis se caracteriza por la eliminación de sangre roja, viva, espumosa, ¿no? Acompañado de sensación de calor retroesternal. En ocasiones persistente de despunto sanguinolento durante días posteriores. Muchas veces el paciente tiene historia de tos, dolor torácico y disnea, es el típico que está con hemoptisis, ¿no es cierto? Entonces, la hemoptisis de origen bronquial puede haber de los bronquios, hemoptisis de origen alveolar y parenquimal pulmonar, ¿no? Puede haber. Además, estas hemoptisis pueden ser clasificadas de acuerdo al volumen. Hemoptisis pequeña se dice menor de 30 ml en 24 horas. Algunas veces inclusive nos dicen además como hilitos de sangre aparece sangre en la cuestión, como hilitos aparece expulso lácteo. Entonces, una ruptura por el esfuerzo, por haber realizado el esfuerzo con la tos, ¿no es cierto? Hemoptisis moderada, 30 a 200 ml en 24 horas. Hemoptisis masiva, mayor de 624 horas. Entonces, también es importante. Ahora, ¿quiénes son los causantes de la hemoptisis? Pues, si hablamos respiratorias, ya si quieren, ahí está tuberculosis pulmonar activa, activa, está botando sangre. También secuelas de tuberculosis, el paciente con tuberculosis ya ha sido tratado, todo. Pero ahora, ¿por qué? Pues otros dicen, no, se ha reinfectado, pues está botando sangre. No, sino que ya ha sido tratado, ha sido negativo, todo la cuestión del control que hemos realizado. Los bronquiectasia, dilatación de los bronquios, que ha dejado bronquiectasia como secuela, son los que también sangran. También hay traqueobronquitis aguda, puede, la bronquitis crónica puede sangrar. Carcinoma de nova bronquial puede sangrar. Aspergilloma, es un hongo que está más en las zonas, en las Amazonas. Metástasis endobronquial, sangra. Absceso pulmonar, puede haber hemorragia. Quiste broncopulmonar, puede. Neumonía bacteriana, puede sangrar. Neumonía viral, puede. Neumoconiosis, los mineros, también. Aspiración de cuerpo extraño, puede botar sangre, ¿no? Trauma traqueobronquial, puede haber hemoptisis, ¿cierto? Contusión pulmonar, un golpe, puede sangrar. Hipertensión de la arteria, puede sangrar. Aquí en nuestro medio, hidatérico pulmonar complicado, también sangrando, ¿cierto? Y a nivel del aparato cardiovascular, aquí en nuestro medio el más frecuente, siempre además de observar, es estenosis mitral. Insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Tromboembolia pulmonar, aneurisma de aorta torácico, ¿no es cierto? Entonces, esos son los más estos. De origen sistémico o origen general, leucemias, hemofilias, trombocitopenia, ¿no? Coagulación intravascular diseminado, telangiectasias telangiectasias hereditarias, Rendon-Osler-Weber, iatrogénico, aquel que ha provocado, porque no sabe medicina, pero por ahí se decimos iatrogénico, está provocando, ¿no? Broncoscopía, no se debe utilizar broncoscopía, pero a la mala la cuestión está por colocar, ¿no? Cateterismo cardíaco también a la mala, ¿no? Costo, después también puede ser por uso de las terapias anticoagulantes. Está utilizando su partida anticoagulante, pero también puede estar sangrando, lo que son, ¿no? Idiopáticas, no se sabe la causa, hay noticias de que existe 2 a 32% la cosa. Existe también. Ahora lo que nos interesa saber es diagnóstico diferencial. Siempre aquí la duda es, nosotros que una persona que nos dice tengo hemoptisis y botado sangre, algunos no se dejan entender la cuestión. Esa sangre viene de los pulmones, de vías respiratorias o vías digestivas. Si le preguntas cómo viene, en qué momento, qué color, no sé, viene sangre nada más. ¿Visto qué colores? No me he fijado por la diapia. Entonces, bueno, la cuestión, bueno, tratamos de sacar como con cuchara y si no se puede, entonces ya nos vamos a exámenes complementarios. En este diagnóstico diferencial entre la hemoptisis y hematemesis, ¿no? En hemoptisis, si hablamos de hemoptisis,
siempre está precedida con la tos. Si fuera hematemesis, ¿no es cierto? La sangre que viene de vías digestivas, del estómago, ¿no? Si es hematemesis, está precedida o acompañada de vómitos. No es vómito, volumen sencilla, con eso es entonces digestivo, digo. Siempre en hemoptisis, siempre seguida con esputo con sangre. Generalmente, mientras hay hematemesis, está seguida de melena, la melena está eliminando sangre negruzca, la dentro de sus heces. Hemoptisis de mediana masiva, siempre sangre roja, viva y espumosa, ¿no es cierto? Mientras si fuera hematemesis, sangre con borra de café, o algunas veces puede haber restos de alimentos, ¿no es cierto? Sin restos de alimentos no es hemoptisis. Y puede contener restos de alimentos, es hematemesis. Ahora también, total de cuentas, quiero saber su pH, agarro la muestra. En si es respiratorio, pH es alcalino, y si es hematemesis del estómago, pH es ácido. En hemoptisis, muchas veces la historia de dolor pleurítica, disnea de tos, existe la acción. Con eso ya tengo la acción, algunos años más. Y si fuera hematemesis, muchas veces historia de dolor epigastrio, quemazón, dolor urente, ¿no? En la boca del estómago, en el epigastrio, ¿no? También o pirosis, la acción arde, quema, llega la acción, ¿cierto? Entonces, esos son los hechos, pero ahora, no confundir también hematemesis, sangre del aparato, no confundir con epistaxis. Algunos pacientes inclusive también salen de la nariz, se lo traigan y también vomitan la acción, entonces otro, ¿no? Pero también tenemos que examinar faringorragia, la acción, una baja lengua que tal la diarrea sangrando, o gingivorragia, la cuestión también sangrado de las encías, ¿no? Entonces, algunas veces la cuestión no se deja entender el paciente, no, entonces una radiografía que vea, por lo menos que me ayude la acción, o endoscopía, mejor paso pues al gastroenterólogo la acción, que lo haga la acción, que tal es una úlcera péptica, ya la acción está sangrando, ¿cierto? Entonces, ese es otro síntoma. Pasamos a otro síntoma, que es la disnea, la cuestión, ¿cierto? Hemos dicho, la disnea es la sensación de dificultad respiratoria, constituye un síntoma cuya manifestación es subjetiva. Subjetiva quiere decir lo que nos dice el paciente. Es sensación de ahogo, falta de aire, asociada ocasionalmente por opresión precordial. Cuando el paciente refiere como queja, falta de aire o sensibilidad, ¿no? Individual a la dificultad de respirar, es muy variable. El enfermo puede confundir esta disnea con astenia, fatiga la cuestión. Sabemos astenia la cuestión, mala gana o por alguna enfermedad, ¿no? Entonces, no, yo me canso, decimos. Entonces también hay disnea subjetiva, objetiva. Disnea subjetiva es cuando es percibido por el propio paciente. Él nos dice, yo me canso siempre, pues me falta aire, es una sensación subjetiva. Pero objetiva, lo tenemos al paciente en nuestra frente, entonces realmente está disneico, observamos los músculos respiratorios, las alas de la nariz, entonces ahí está faltando realmente el aire, ¿cierto? Entonces es otro también, ¿cierto? Entonces, esta disnea debe ser evaluada, ¿no es cierto? Bien, ¿no? Pero también tenemos que saber cuánto tiempo estás con esta falta de aire, ya semanas, meses, o alguien me dirá, no, ayer no ha aparecido. Ayer nada más, es una aparición súbita, entonces será asma bronquial, será tromboembolia pulmonar, pulmotórax, edema de laringe, o presencia de cuerpo extraño en vías respiratorias, ¿no? Mientras otros disneas de aparición larvada, persistente poco a poco, está evolucionando, será enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca, algunas alteraciones metabólicas, ¿no? Que como la uremia, anemia, está entrando a acidosis metabólica, entonces también puede aparecer, ¿cierto? Entonces, también en esta de la disnea, hay disnea aguda y disnea crónica. En disnea aguda, digamos, en respiratoria, entonces asma bronquial, neumonía y todo, ¿no? No respiratoria es edema agudo del pulmón, y asma, disnea crónica, la opción está más de 30 días, aguda es menos de 30 días, ¿cierto? Entonces, crónica está con EPO, fumador, la cuestión, toda la vida, el fumador, si tiene constancia,
o algunos con su derrame pleural viven, otros con fibrosing pulmonar, o algunos viven neumoconiosis, los mineros, la cuestión siempre, pues también depende, la cuestión también tiene importancia. Tipos de disnea, hemos dicho, hay disnea 1, disnea fisiológica, disnea que surge en personas saludables, que realizan esfuerzos físicos intensos sin estar físicamente preparados. Uno sale de su casa inmediatamente sin calentar el cuerpo, como que dice, se somete, entonces puede haber esa disnea fisiológica, ¿cierto? Un segundo, disnea de esfuerzo, que se relaciona a los grandes esfuerzos, medianos y pequeños esfuerzos. Disnea de grandes esfuerzos, aquellos que surgen después del esfuerzo, por encima de lo habitual para aquel paciente, ¿no es cierto? Entonces, subir las gradas a un edificio o caminar distancias largas, ¿no? Disnea de medianos esfuerzos, disnea que ocurre en las actividades habituales, lo que hago en mi casa, alguna cosa, ¿no? Antes realizadas sin dificultad, pero ahora ya haciendo. ¿Por qué? Disnea de pequeños esfuerzos, disnea que ocurre durante las actividades rutinarias, la cosa, alguna cosita hago, me canso, me agito, la cosa, ¿cierto? Disnea de reposo, otro. Dificultad respiratoria que ocurre durante el reposo, la cosa. Ortopnea, la cosa. No, ya no puedo dormir con una sola almohada, la cuestión, tengo que utilizar 2 o 3, la cuestión, si me sentado, ¿no? Es una disnea que impide al paciente estar echado, le obliga a sentarse o estar de pie para obtener algún alivio. Tripopnea, es la disnea que aparece en el terminal del cúbito lateral. Si tengo derrame, digamos, en el lado derecho, un derrame voluminoso, masivo, entonces pacientes pues pueden en la cuestión de cúbito lateral derecho, nada más, ese es esto. Lo haces echar de cúbito dorsal, la cuestión ponte, ya dice, un poco más, otra vez se voltea en ese plan. Entonces, ya, y el pulmón izquierdo, además, prácticamente funciona como debe ser, le ayuda a respirar, ¿cierto? Disnea inspiratoria, dificultad el momento de la inspiración, con una estenosis tráquea. Disnea expiratoria, con un proceso bronco, espasmo, asma, la retiene el agua, retiene aire, pero no puede. Disnea suspirosa, en caso de excitación psíquica. En estos casos, la disnea puede ser apenas subjetiva. Este es frecuente en la cuestión de personas que están, digamos, con problemas, ¿no? Los problemas ya sea, digamos, la depresión, la angustia, entonces suspira todo, entonces me falta aire, entonces, pero tú examinas, no encuentras nada, entonces para eso tienes que saber preguntar, ¿en qué momento? ¿Usted no tiene suspiros? Sí, yo tengo suspiros. ¿Tienes problemas? ¿Cómo te encuentras con los nervios? Tengo problemas, que soy deudor del banco, o hace poco falleció algún familiar, mi hijo, mi sobrino, de eso la cuestión es una disnea suspirosa. El enfermo puede, ¿no?, referir que es incapaz de completar la respiración, generalmente hay taquipnea o respiración superficial. Hay también disnea estertorosa, ojo, se escucha estertores gruesos, ruidos a nivel de vías respiratorias, suena, ¿no? ¿Por qué? Por la retención de secreciones. Es frecuente pacientes que están en coma, pero con edema del pulmón, estenosis de tráquea, todo, ¿no? Entonces, eso también es frecuente, ¿no? Entonces, uno tiene que tener. Luego hablaríamos desde el punto de vista del aparato respiratorio, las causas de disnea, más que todo el aparato respiratorio, ¿cuáles son? Ahí tenemos causas atmosféricas. La atmósfera pobre de oxígeno, con una presión parcial de oxígeno disminuida, como ocurre en grandes alturas, como en nuestro medio, pero por supuesto la gente que vive del nivel del mar, ya sea del Lima o del extranjero, vía aérea, entonces para él, aquí totalmente la cuestión ya se presenta disnea, ¿no es cierto? Entonces esos provocan disnea, pequeños esfuerzos, hasta en reposo, la cuestión. Y el organismo trata de compensar con taquipnea, taquicardia, pero cuando administramos oxígeno, entonces trae un alivio para este paciente, ¿cierto? Entonces, es en cuanto a la causa atmosférica. Dos causas obstructivas. Obstructiva puede ser, digamos,
desde las vías respiratorias, desde la faringe, laringe, bronquios, todo, ¿no es cierto? Hasta el último bronquiolo puede estar obstruido, ¿no es cierto? Algún lugar, digamos, ¿no? Obstructivas. La obstrucción de las vías respiratorias desde faringe hasta bronquiolos puede sufrir disminución del calibre, causando, o sea, puede estar estenosado, estrechado, entonces es lo que va a producir disnea. Sigamos, obstrucciones laringeas, la cuestión puede haber un tumor, una inflamación, una TBC, ¿no? Bacteria, lo que quieran. Entonces, este paciente va a producir disnea. Aló, buenos días. Ah, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, doctor. Dígame, ¿cómo estamos? ¿Ya? ¿Ya? Ah, está bien, pero podemos resumir. ¿Ya? Sí. ¿Ya? 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 Doctor, ¿por qué no me visita más tardecito? Yo lo voy a tomar y vamos a ajustar la dosis del antihipertensivo. Si no, venga usted mejor, yo quiero verlo, entonces le voy a reducirlo, o como hacemos una cuestión. No, 3,5, doctor, véngase. Sí, ya, le espero, doctor, listo, doctor, ya, hasta luego, doctor, hasta luego. Bueno, entonces es el esto. Entonces, hay obstrucciones bronquiales que ocurren como el asma. El asma en los últimos bronquiolos, ¿cierto? Hace espasmo, edema, todo. Entonces, hay también disnea. Entonces, bronquiolitis en los niños, la opción. Ahora entramos causa parenquimatosa. Causa parenquimatosa prácticamente todo el parenquima pulmonar, ¿no es cierto? Es que patologías hay quienes lo están comprobándole, ¿no? Parenquimatosa, todas las afecciones que disminuyen el área de hematosis, intercambio, ¿cierto? Oxígeno carbónico. Entonces, esos son los que alteran la hematosis, como la neumonía, la neumonía, ¿no? Puede tomar todo un lóbulo. Neumoconosis, la acción fibrosis de los pulmones. Neumonías intersticiales, la cuestión fibrosis pulmonar, sarcoidosis, enfisema, y así como embolia pulmonar determina disnea, la cuestión. Entonces, en el parenquima pulmonar es 4. Causas toracopulmonares. Tórax y los pulmones, la cuestión. El tórax puede tener mala deformación de columna, la cuestión, escoliosis, todas las cosas que comprometen al pulmón, ¿cierto? Causas toracopulmonares. Las alteraciones capaces de modificar la dinámica toracopulmonar, que reducen su elasticidad y su movimiento o provocando asimetría entre ambos emitoras, puede provocar disnea. En estas condiciones se incluye también fracturas costales, puede también cifoescoliosis, alteraciones musculares, tales como miositis, mialgias intensas, también esos provocan la acción, ¿cierto? Causas diafragmáticas, diafragma, la acción que separa el tórax con pulmones, ¿cierto? Siendo el diafragma músculo respiratorio más importante, contribuye con más del 50% de la ventilación pulmonar. Toda afección interfiere con sus movimientos, puede ocasionar disnea. Ojo, principales causas son parálisis, ¿no?, del diafragma, hernias. En el diafragma mismo la acción puede salir hernia es el tórax también. También el diafragma puede estar elevado, lado derecho o lado izquierdo, o bilateral, provocados por ascites. Tengo ascites, atención, líquido de la cavidad peritoneal, eso lo comprime, lo eleva. O pacientes gestantes, sexo femenino, entonces ya el efecto ya en sus últimos meses comprime, también se cansa la acción, ¿cierto? O puede hacer hepatoesplenomegalia, un hígado grande, vaso grande, entonces eleva el diafragma, entonces disneico también está, ¿no? Causas pleurales, la cuestión, pleura visceral, parietal, que protege al pulmón, ¿no es cierto? La pleura parietal tiene inervación sensitiva y su irritación pleuritis seca. Provoca dolor
Entonces, cuando hay inflamación, hay dolor, ¿no es cierto? Por el dolor, entonces, en el momento de la inspiración aumenta el dolor. Entonces, el paciente trata de evitar esa expiración profunda, esa respiración superficial. Para evitarlo, el paciente limita al máximo movimientos respiratorios o bien al echarse sobre el lado afectado lo incomoda. Estos mecanismos explican disnea de estos pacientes, ¿no? También ahora derrames voluminosos, derrame pleural, ¿no? Entonces, acumulación de líquido en la cavidad pleural no se acompaña de dolor, ya no hay dolor, pero reduce la expansión pulmonar causando disnea. En su formación rápida, derrame pleural. También hay extravasación de aire al espacio pleural, o sea, acumulación de aire en la cavidad pleural, que es neumotórax espontáneo, o puede ser traumático, también el paciente está disneico. Hay colapso parcial total del pulmón, comprime el pulmón, ¿no es cierto? Provoca disnea intensa de inicio súbito, también es otra disnea. Causas cardíacas, bueno, hablaremos más adelante, o está en cardiología, ¿no? Causas relacionadas al sistema nervioso. Cualquier condición que acompañe de hipertensión endocraniana en el cerebro, edema cerebral, tumor cerebral, o cisticerco, puede haber, entonces esos llevan a edema cerebral, o hipertensión endocraniana. Esta hipertensión endocraniana altera el ritmo respiratorio y puede causar disnea. No será una disnea severa o disnea muy esto, pero existe la opción. Disnea psicógena, pacientes que están totalmente ansiosos con sus problemas, ¿no? Disnea psicógena está relacionado a trastornos emocionales. Hace parte del cuadro de ansiedad o síndrome de hiperventilación. La disnea psicógena intensa se acompaña de modificaciones debido a la alcalosis respiratoria provocada por hiperventilación, presentando espasmos musculares, parestesias, pudiendo llegar a la pérdida de conciencia. Recuérdense de ¿cómo se llama? De los alcaloides metabólicos, todo eso está relacionado. Luego, otro síntoma aquí, la cuestión vómica. Estamos en síntomas del aparato respiratorio vómica. Vómica consiste en la eliminación más o menos brusca a través de la glotis, una cantidad abundante de pus o líquido de otra naturaleza, proveniente del tórax o de abdomen. En mayoría de las veces se origina de un absceso o quiste atírico pulmonar complicado. Y la ruptura del quiste, yo estoy vomitando la persona contenido del quiste, ¿no es cierto? Empiema pleural. Empiema es pus en la cavidad pleural. También puede romperse, las mediastinentes supuradas, absceso supradicos, etc. Ahora hablaremos lo que es cianosis, la cuestión. También, pues, el cianótico está azul el hombre, la cuestión, ¿no? Cianosis es la coloración azulada de la piel y mucosas, debido al aumento de la hemoglobina reducida en sangre capilar, llegando a 5 gramos por 100 ml. Pregúntase el examen. El examen del paciente debe ser realizado a la luz del día. Se observa, en la cianosis vamos a observar en los labios, en la punta de la nariz, lóbulos de la oreja, pómulos, mejillas, lecho ya, ¿no es cierto? Puede afectar todo el cuerpo. Entonces se llama cianosis central o general, a todas. Como en casos de intoxicaciones por gases, la cuestión. ¿Qué tal la cuestión? Yo lo prendo el carro, la cuestión, un garaje es todo cerrado, que bote el humo, puedo intoxicarme por los gases, ¿cierto? Respirar en recintos cerrados, también en las grandes alturas, como aquí en nuestro medio también algunos con cianosis completa, ¿no? O bien respiración superficial por dolor torácico, dificultad de paso de aire por la obstrucción de vías aéreas, como en asma, presencia de cortocircuito también. Presencia de cortocircuito, ¿en qué casos? Cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces hay comunicaciones interauriculares, interventriculares, o puede hacer, digamos, como tetralogía de Fallot, la cosa en todo. Entonces, la sangre del lado derecho cruza al lado izquierdo. Las cámaras izquierdas llevan sangre oxigenada, las derechas sangre venosa, ¿no es cierto? Entonces se mezclan y puede estar también, ¿no es cierto? Todo con cianosis central o generalizado. Otro, cianosis periférica o local.
periférica o en periferia nomás, como en casos en que la sangre circula con lentitud, pierde mucho el oxígeno, retardo de la circulación como plenitis, obstáculo por compresión venosa tumoral. Probablemente la causa más frecuente, si no es periférica, es la venoconstricción reactiva, exposición al frío, al agua. También puede ser mixto. En el mixto está mezclado entre el central y la periférica. Cuando existe al mismo tiempo una causa central periférica, y esto ocurre en caso de insuficiencia cardíaca convulsiva. Pero ahora, aquí en nuestro medio que vivimos en la altura, ¿cierto? Se confunde la cianosis, pero que es otro tipo de cianosis, ¿cierto? Aquí hablaríamos en enfermedad crónica de la altura, eritrocitosis, o sea, los poliglúlicos, ¿no es cierto? La mayoría de los sujetos de la altura que viven en su hábitat en perfecto estado de salud, no hay mucha gente aquí en su perfecto de la salud, realizan todo tipo de actividades físicas, pero existe un grupo de sujetos, ojo, un grupo de sujetos de mediana edad, nativos y residentes de alturas por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que pueden desadaptarse en un momento dado, que al desadaptarse a su medio ambiente hipóxico de altura, desarrollan enfermedad crónica de la altura, presentando manifestaciones cardiovasculares, respiratorias, hematológicas, neuropsiquiátricas. O sea, la eritrocitosis o poliglulia consiste en el incremento exagerado de glóbulos rojos. Como mecanismo desencadenante es la respuesta compensadora a la hipoxia de la altura o por insuficiencia respiratoria. Ocurre en sujetos que pierden su aclimatación a la altura. De un momento a otro han perdido. Pero no todos, pues, por supuesto, son personas susceptibles, pero hay mayor porcentaje de ellos, ¿no? Pero no será 100%, hay. Los habitantes de alturas tienen una saturación arterial de oxígeno disminuida, la cual parece ser el factor más importante en la respuesta eritropoética a la hipoxia. Ustedes saben, la eritropoetina es una hormona del riñón, ¿no es cierto?, que regula la oxón, más que todo regula los glóbulos rojos en el suelo, porque lo saben ustedes, el glóbulo rojo está en medio de la ósea, ¿cierto? Entonces, vive 120 días, se envejece y muere. La eritropoetina estimula así fisiológicamente, ¿no? Entonces, la eritropoetina es la principal hormona reguladora de la producción de glóbulos rojos o eritrocitosis. En la altura, esta hormona, aquí en la altura, esta hormona, en respuesta fisiológica a la hipoxia, yo creo que somos todos hipóxicos, la hipoxia del ambiente, todo, tiene mayor estímulo en la producción de glóbulos rojos. Puede llegar a impedir el flujo de oxígeno, ocasionar también, ocasionar trombosis, porque la poliglulia ocasiona trombosis a nivel venosa, a nivel arterial, ¿no? En el cerebro puede ser, en tromboembolia pulmonar puede ser, ¿no? Pero después digamos, poliglulia, a la larga, estos pacientes llegan a corazón pulmonar, o sea, pulmonar crónico, la cosa entonces es otra patología más grave. La eritropoiesis desproporcionada en habitantes de altura se presenta en casos de desadaptación crónica a la altura, conocido como enfermedad de monje, dicen otros, ¿no? Soroche crónico llaman otros. Otros dicen enfermedad de los Andes también. Otros dicen poliglulia, policitemia. Muchos, cada uno va poniendo su nombre la cuestión. Es frecuente a partir de los 30 años de edad. El signo llamativo es el aspecto pletórico. Pletórico, cara morena, ¿no es cierto? Lo ves, pues está ya, yo al menos ya lo veo como un paciente que viene, pues está por el grupo del paciente pletórico. Pero ya en casos avanzados están cianóticos, toda la cara, todo esto, ¿no es cierto?, que muestran estos sujetos coloración rojo-violáceo, ¿no es cierto? Pero si este paciente lo trasladamos a nivel del mar, a Lima, o Mollendo, o de Camaná, hasta 0 metros en el nivel del mar, ¿no es cierto? Si el traslado a nivel del mar ocasiona regresión de su patología. Cuando va a regresar, ya la cuestión con su hemoglobina hematocritura normal, hasta su color va a cambiar, más blanco, todo, ¿no? A eso me refiero. Aquí en nuestro medio eso existe.
Otro síntoma aquí, la disfonía. Lesión de cuerdas vocales que producen dificultad para hablar y se manifiesta por una voz muy delgada o por lo contrario, voz muy ronca, cuando no se escucha bien esa afonía. Sibilancias. También existe aquí sibilancias. Sibilancias no solamente vamos a auscultar, el paciente mismo, la cuestión, aquellos que tienen asma, entonces, no sé, en mi pecho yo escucho que está silbando, o hay maullido del gato, doctor, no sé qué, el ganso, todo también dice, ¿no? Entonces, sibilancias nos refiere el paciente percibir un ruido predominante en la fase expiratoria, ojo, no expiratoria, fase expiratoria de la respiración, casi siempre acompañado de disnea, pudiendo ser comparado con el piar de las aves, o silbido de las aves, o maullido del gato, como ejemplo, como asma, quial. Luego hablaríamos del cornaje. Cornaje. Cornaje es la dificultad expiratoria por reducción del calibre de las vías respiratorias altas a nivel de la laringe y que se manifiesta por un ruido llamado estridor. Suena, ¿no? El paciente, para facilitar la entrada de aire, se desplaza la cabeza para atrás en extensión forzada. Las causas más comunes son laringitis, difteria, edema de glotis o cuerpo extraño. Tiraje consiste en aumento, retracción, ojo, retracción en los espacios intercostales, se presenta a consecuencia de variaciones de la presión entre los folletos pleurales durante las fases de la respiración. Es más visible en sujetos delgados, niños, pero es difícil observar este tiraje en los obesos, ¿no? Más observamos en asma bronquial. Bueno, parece que les he cansado. Mañana continuaríamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna duda? Porque parece que conocen el tema, ustedes estamos dando un repaso nada más. ¿Se escucha, por favor? Sí, sí, doctor, sí se escucha, doctor. ¿Hay dudas? Se escucha, doctor. Bueno, si no hay dudas, mira, entonces iniciamos. Es importante la cuestión de toxicología. Con eso la cuestión entraremos a patologías del aparato respiratorio, casi incluso vamos a repetir muchas cosas, siempre aquí la cuestión de esto, ¿ya? Bueno, nos veríamos el jueves, ¿no? Sí. Listo, entonces, hasta luego, ¿ya? Hasta la próxima. Ya, bueno, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. De qué. Muchas gracias, doctor. Ya, listo. Listo, ¿ya? Hasta la próxima. Hasta luego. Sí.